Shalom, mis queridos amigos. Me llamo Joseph. Quiero que se imaginen algo sencillo ahora mismo. Imaginen que cada mañana, al salir de casa, llevan una pesada cartera en el bolsillo, llena de oro puro. Pero no se trata solo de metal que puedan empeñar en cualquier tienda. Es su fuerza vital. Es la salud de sus hijos, la suerte en sus negocios y la paz en su familia. Van hacia el ascensor. Se encuentran con un vecino en el dispensador de agua o con algún conocido en la calle. Esta persona, a menudo sin siquiera pensarlo, les hace la pregunta más común y rutinaria. Y ustedes, sin darse cuenta, sacan esa cartera y, así sin más, sin motivo aparente, le entregan la mitad de su oro. Llega la noche, están sentados en la cocina completamente agotados, preguntándose por qué ese negocio fracasó en el último minuto, por qué estalló una discusión con su esposa de repente. ¿Creen que es solo mala suerte? No, amigos míos. Mi abuelo, un sabio anciano judío, siempre me decía: Josia, tu boca es una puerta. Si la abres demasiado, todo tu calor se escapa y entra un viento frío. Me enseñó que regalamos nuestro propio poder cuando respondemos a preguntas sencillas de forma incorrecta. Hoy les contaré lo que él me contó. Analizaremos por qué su honestidad con los extraños es el error más caro de su vida. Les explicaré por qué ese diálogo tan familiar, ¿cómo estás?, es en realidad una trampa, y cómo mi abuelo me enseñó a evitarla para mantener la suerte en casa. Y escúchenme con atención. Todos los consejos que les voy a dar funcionan sin falta, pero hay algo que anula todos sus esfuerzos, incluso si se quedan callados como un pez. Al final, les hablaré de la bomba de tiempo que llevan en el bolsillo o en el bolso ahora mismo. Es un error que cometemos a diario, y es precisamente lo que impide que les llegue el dinero y la verdadera felicidad. Asegúrense de ver hasta esa parte, porque sin esta última regla, todo lo demás simplemente no tiene sentido. Así que, la primera técnica con la que empezaremos suena así. Nunca, bajo ninguna circunstancia, le digas a los extraños cifras exactas. A esto lo llamamos la técnica de las cifras difusas. Entiende una cosa simple. Vivimos en un mundo donde la gente, desafortunadamente, disfruta contando el dinero de los demás. Cuando un conocido o colega te pregunta: ¿cuánto pagaste por ese coche? ¿Cuánto costó la reforma? ¿Cuál es tu salario ahora? No les interesa la matemática. La cifra en sí no les importa. Lo que les importa es determinar tu posición en relación con la suya. Es una prueba. Si ingenuamente les das la cantidad exacta, sin darte cuenta les estás entregando la clave de acceso a tu vida. Te conviertes en un objetivo. Mira cómo funciona. Si mencionas una cifra que les parece pequeña, inmediatamente te devaluarán. Pensarán o dirán: oh, eso es barato. La calidad probablemente sea terrible. Tu alegría por la compra se ve empañada por su desprecio. Y si mencionas una cifra que les parece grande, instantáneamente despiertas la bestia de la envidia en su interior. Pensarán: ¿de dónde sacó tanto dinero? ¡Qué tonto! Pagar de más así. Debería habérmelo dado a mí. La cifra exacta activa una calculadora en su cabeza. La persona empieza a calcular cuánto podría pedirte prestado, o empieza a enfadarse porque tú lo tienes y ellos no. Estás creando tensión donde no la había, con tus propias manos. La técnica de las cifras difusas te permite permanecer invisible a la envidia de los demás. No les das un gancho del que colgarte. Mi abuelo era un hombre de la vieja escuela, con una sabiduría mundana increíble. Conocía el valor del silencio. Recuerdo bien un incidente de mi juventud, que se convirtió en una lección para toda mi vida. Mi abuelo acababa de cerrar un negocio muy exitoso, y había comprado una excelente pieza de tela para un traje, muy cara para la época. Íbamos caminando juntos por la calle. Él estaba contento, la tela estaba envuelta en un paquete. Y entonces nos encontramos con un vecino. Era un buen tipo, pero tenía la lengua larga y los ojos codiciosos. El vecino enseguida vio el paquete, se le iluminó la cara y preguntó sin rodeos: «Oh, Abraham, veo que es lana inglesa. ¡Magnífica!
¿Cuánto te costó semejante belleza? Yo, joven e ingenuo, estaba a punto de gritar con orgullo la suma para demostrar lo ricos que éramos. Pero mi abuelo me apretó el hombro con suavidad y mirando al vecino directamente a los ojos con una sonrisa amable, respondió: «Verá, la conseguí a un precio muy justo, menos de lo que pedían en el mercado, pero lo suficiente como para no avergonzarme de usarla». El vecino se quedó desconcertado. Había recibido una respuesta, pero sin ninguna cifra. No sabía si envidiarnos o reírse de nosotros. Se quedó allí un rato, dio unas vueltas y se marchó con las manos vacías. Y entonces mi abuelo me dijo: «Josiah, escucha bien. Si les dices el número, se atribuirán tu compra como propia. Lo comentarán durante la cena, pero mientras no sepan la cifra, la cosa te pertenece solo a ti. Déjalos en la incertidumbre, que adivinen. A la suerte no le gustan las cuentas claras». La segunda técnica es la amortiguación del éxito. Escúchame con mucha atención, porque lo que voy a decir contradice todo lo que nos enseñaron en la escuela y lo que enseñan los entrenadores de moda en Internet. Siempre nos han dicho: esfuérzate por el éxito, sé el primero, sube al podio, que todos vean tu victoria. Pero nadie nos dijo que el podio es el lugar más solitario y expuesto del mundo. La segunda técnica se llama amortiguación del éxito. Es el arte de mitigar la envidia ajena antes de que se convierta en una piedra arrojada a tu jardín. Entendamos qué sucede en la mente de las personas cuando les das buenas noticias. Has conseguido un ascenso, has comprado un apartamento nuevo y espacioso, o tu hijo ha ganado un concurso prestigioso. Estás radiante de felicidad, rebosante de alegría, quieres compartirlo. Vas con tus amigos o colegas y les contagias esta felicidad. ¿Y qué ves? Sí, sonríen, dicen felicidades. Pero si miras con atención, si miras profundamente a sus ojos, verás una sombra, un destello de dolor de una fracción de segundo. ¿Por qué? No porque sean malas personas, no porque no te quieran, sino porque tu éxito es un espejo en el que ven sus propios fracasos. Tu nuevo puesto les recuerda que llevan 5 años en el mismo lugar. Tu nuevo apartamento les recuerda su cocina pequeña y su hipoteca. Esto sucede inconscientemente. En ese momento, surge una tensión eléctrica entre ustedes. Esta es esa energía negativa, el mal de ojo, la envidia. Llámalo como quieras. Si esta tensión no se libera, sin duda se volverá contra ti. Los colegas empezarán a murmurar a tus espaldas y a sabotearte sutilmente. Los amigos te llamarán con menos frecuencia. Los familiares recordarán de repente viejas rencillas. La amortiguación del éxito es una técnica de seguridad. Es una forma de descargar esta tensión eléctrica. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cada vez que hables de tu éxito, debes añadirle inmediatamente, en ese mismo instante, una pizca de amargura. Debes mostrar el precio que estás pagando por ese éxito. Debes atenuar un poco la alegría para no deslumbrar a quienes te rodean. La gente está dispuesta a perdonarte la riqueza si sabe que te quita el sueño y que tomas pastillas para la presión. La gente está dispuesta a perdonarte los hijos talentosos si se entera de que esos niños son completamente incontrolables y una pesadilla en casa. La gente perdona el éxito solo cuando ve que te causa sufrimiento. Esto calma su bestia interior. Piensan: ajá, es el jefe, pero tiene una úlcera de estómago por los nervios. No, prefiero ser un simple empleado, pero sano. Y se restablece el equilibrio. La envidia se convierte en compasión o en indiferencia tranquila. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos silencio alrededor de nuestra felicidad. Ahora les contaré una historia que sucedió hace muchos años, cuando yo era un joven inexperto. Mi abuelo, el hombre más sabio, que en paz descanse, era amigo de un hombre llamado Boris. El tío Borja era un hombre ruidoso y generoso, pero un poco ingenuo. Toda su vida soñó con construir su propia casa fuera de la ciudad, una propiedad donde pudiera reunir a toda la familia. Y entonces, su sueño se hizo realidad.
Trabajó como un burro, hizo fortuna y se construyó una casa enorme. 2 pisos, una terraza, un jardín, simplemente un palacio para aquellos tiempos. Y por supuesto, tan pronto como terminaron las obras, el tío Borja decidió dar una gran fiesta de inauguración. Invitó a todos, parientes, amigos, socios comerciales e incluso a vecinos que apenas conocía. Mi abuelo, al enterarse de esto, negó con la cabeza y me dijo: «Josia, vayamos temprano. Tenemos que salvar a Borja. De lo contrario, esta celebración se convertirá en el funeral de su vida tranquila». Llegamos 1 hora antes que los invitados. El tío Borja estaba radiante como una palangana de cobre pulido. Corría de un lado a otro de las habitaciones, frotándose las manos, diciendo: «Ahora todos se morirán de envidia. Ahora les mostraré cómo se vive. ¿Viste este parqué, Josia? Es de roble». El abuelo lo apartó, lo sentó en una silla y le dijo con firmeza, como solo él sabía hacerlo: «Boris, escúchame. Si empiezas a presumir ahora de este parqué y de estas lámparas de araña, te ganarás enemigos para toda la vida. Mañana vendrá la oficina de impuestos. Al día siguiente, los vecinos envenenarán a tu perro y en 1 mes te robarán. ¿Es eso lo que quieres?». El tío Borja se asustó. «Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No dejarlos entrar?». «Déjalos entrar», dijo el abuelo. «Pero tienes que asegurarte de que se vayan de aquí no con envidia, sino con la idea de que la vida en este palacio no es tan dulce para ti. Tienes que quejarte, Borja. Tienes que lamentarte como nunca te has lamentado en tu vida». Y así comenzó el banquete. Los invitados paseaban con la boca abierta, examinando los muebles caros, tocando el papel pintado. Un pesado silencio flotaba en el aire, esa envidia pegajosa. Y entonces el tío Borja, siguiendo el consejo del abuelo, comenzó su actuación. Cuando alguien elogió el enorme salón, Boris suspiró profundamente. Se agarró la parte baja de la espalda y dijo en voz alta: «Oh, gracias. Pero si supieran cuánto esfuerzo cuesta limpiar esto. A mi esposa se le caen los brazos. Discutimos todos los días por el polvo. Ya me arrepiento de haber hecho un salón tan grande. Debería haberlo construido más pequeño. Oh, debería haberlo hecho más pequeño. En un apartamento pequeño vivíamos felices, pero aquí nos perdemos. El eco resuena, es incómodo. Hará frío en invierno. Me arruinaré con la calefacción». Los invitados intercambiaron miradas. Alguien sonrió con sorna. Luego alguien admiró el jardín. Boris intervino de inmediato. «El jardín es hermoso, ¿verdad? Excepto que los topos lo han destrozado todo. Ya no me quedan fuerzas. Y los mosquitos aquí, no se imaginan, son unas bestias. No se puede sentar uno en la terraza por la noche, te devoran vivo. Ya estoy pensando, quizás debería vender todo esto y volver a la ciudad». Me senté en un rincón y observé los rostros de los invitados. Era asombroso. Si al principio de la velada tenían sonrisas forzadas y miradas frías, al final de la cena se habían relajado. Miraban al tío Borja con amable condescendencia. Un vecino le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Sí, Boris, te entiendo. Casa grande, grandes problemas. Nada que ver con mi apartamento de 2 habitaciones. Aspiro en 10 minutos y me tumbo en el sofá. Bueno, aguanta, hermano». Se fueron bien alimentados, satisfechos y, lo más importante, sin envidia. Se llevaron la idea de que Boris, por supuesto, vive con lujos, pero sus dolores de cabeza son enormes. Menos mal que no estoy en su lugar. Cuando se fue el último invitado, el tío Borja me guiñó un ojo y le dijo a mi abuelo: «Tenías razón, viejo zorro. No le echaron mal de ojo a mi casa, le tuvieron lástima. Y vivió en esa casa felizmente durante otros 30 años, y nadie volvió a decir una palabra mala sobre él. Así funciona el amortiguamiento. No tengas miedo de fingir pobreza. No tengas miedo de parecer cansado o preocupado por los problemas. Este es ese pequeño pago, ese impuesto que pagas a la sociedad por el derecho a ser exitoso y feliz. Recuerda, para que tu barco navegue con calma, no necesitas izar todas las velas a la vez.
De lo contrario, la tormenta de la opinión pública lo volcará. La tercera técnica es el método de la roca gris. En la vida de todos hay vampiros energéticos. Esto no es misticismo, es psicología. Los conoces. Podría ser tu suegra eternamente insatisfecha, un jefe tóxico, una amiga envidiosa o simplemente un vecino que vive de los chismes. Se alimentan de tus emociones. No les importa qué tipo de emociones, ira, lágrimas, excusas o alegría desbordante. Lo principal para ellos es desestabilizarte, perforar tu armadura, hacerte retorcerte. Cuando una tía así pregunta, entonces, ¿cuándo vas a adelgazar por fin? De lo contrario, tu marido te dejará. No le preocupa tu salud. Quiere verte sonrojarte, ver temblar tus labios, oírte balbucear excusas o responderle con rudeza. En ese momento, se está alimentando de tu energía vital. Si empiezas a discutir, has perdido. Si empiezas a llorar, has perdido. Si intentas demostrarle algo, has perdido 2 veces. Le has entregado las riendas de tu estado de ánimo. La técnica de la piedra gris nos enseña a volvernos invisibles a plena vista. Imagina un adoquín gris al costado del camino. Está tirado en el polvo, es aburrido, es frío, no es nada. ¿Quieres patearlo? No, te harías daño en el pie. ¿Quieres llevártelo a casa? No. ¿Para qué? ¿Quieres discutir con él? Ridículo. Simplemente pasas de largo. Tu tarea al tratar con personas tóxicas es convertirte en esa piedra, convertirte en la persona más aburrida del mundo, dejar de reaccionar emocionalmente. Intentan provocarte y tú respondes monótonamente, sin expresión. Quizás. Intentan arrastrarte a un escándalo y tú dices, te escuché. Preguntan sobre asuntos personales con mala intención y tú te encoges de hombros. Todo sigue igual. La esencia del método no es guardar silencio. El silencio a veces parece resentimiento, y el resentimiento también es una emoción. La esencia es que tus respuestas sean insípidas. El vampiro te muerde, pero no hay sangre, solo arena seca. Muerde una vez, muerde 2, se rompe un diente y se va a buscar otra víctima. Te mantienes intacto, sin desperdiciar ni un gramo de nervios. Esto requiere entrenamiento, porque por dentro estarás sirviendo. Querrás poner en su lugar a la persona insolente, pero créeme, el mejor castigo para un provocador es tu completa indiferencia. Les contaré una historia sobre una mujer que conocíamos. Llamémosla Bella. Bella era una mujer maravillosa, amable como el pan recién horneado, pero tenía un problema. Su suegra, Rosa Markovna. Ay, esta mujer era una general. No hablaba, daba órdenes. Y más que nada en el mundo, a Rosa Markovna le encantaba educar a Bella. Cada reunión familiar se convertía en una ejecución pública. Rosa Markovna podía preguntar en voz alta delante de todos los invitados. Querida Bella, ¿esta sopa está tan aguada porque estás ahorrando para tu marido? ¿O simplemente te olvidaste de ponerle carne? O, Bella, cariño, ¿por qué te pusiste ese vestido? Te hace parecer una pantalla de lámpara que tiré a la basura en el 75. Bella caía en la trampa cada vez. Ella empezaba a sonrojarse. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Empezaba a poner excusas. Mamá, pero este es un corte de pelo a la moda. Mamá, la sopa es de una receta. Y Rosa Markovna se regocijaba. Se le enrojecían las mejillas. Sentía su poder. Era el centro de atención. Se deleitaba con el sufrimiento de su nuera y vivía en paz hasta el siguiente sábado. Y entonces, un día, cuando Bella vino corriendo a nosotros llorando para quejarse, le dije, Bella, deja de alimentar al dragón, conviértete en una piedra. Ensayamos toda la tarde. Yo interpreté a Rosa Markovna, la insulté, y ella aprendió a responder con indiferencia. Llegó el siguiente sábado. Toda la familia en la mesa. Rosa Markovna, como un ave de rapiña, examinó la mesa y comenzó su ataque. Bella, veo que compraste un pastel ya hecho. Una ama de casa normal debería tener manos que le crecieran de los hombros.
no de otro sitio para hornearlo ella misma. La mesa se quedó en silencio. Todos esperaban las lágrimas. Pero Bella, con calma, mirando su plato con voz monótona, como una contestadora automática, dijo: «Sí, mamá, este pastel es de la tienda». Y siguió comiendo. Rosa Markovna se atragantó. No obtuvo ninguna reacción. Atacó desde otro ángulo. «¿Y tu hijo, mi nieto, sacó un C en matemáticas? Es porque no estudias con él. Tu trabajo es más importante para ti que la familia». Bella la miró con ojos vacíos y con la misma indiferencia respondió: «Es una pena que haya salido así, sucede». Rosa Markovna empezó a enfadarse. Levantó la voz. Empezó a atacar a Bella en sus puntos más débiles, mencionando a sus padres, su figura. Pero Bella se había convertido en una roca. A todos los ataques respondía solo: «Ajá, entiendo tu opinión. Quizás tengas razón, ya veo. Entendido». Sin agresividad, sin sarcasmo, simplemente nada. Después de 20 minutos, Rosa Markovna estaba roja como un tomate. Pero no de placer, sino de rabia. Se le había acabado la energía. Estaba cansada. Por primera vez en muchos años, se quedó en silencio y se sentó tranquilamente el resto de la noche, quejándose de una migraña. Y Bella volvió a casa llena de energía, alegre y feliz. Desde entonces, su suegra apenas la molestaba. ¿Quién quiere morder una piedra? Recuerden, amigos, no están obligados a ser complacientes. No están obligados a participar en los dramas ajenos. Su energía les pertenece solo a ustedes. Si alguien intenta provocarles una reacción emocional, simplemente apaguen las luces de su casa. No hay nadie en casa, solo piedras grises. La cuarta técnica es devolver el cumplido. Hablaremos de los cumplidos. Sí, has oído bien. De esas dulces palabras que tanto anhelamos escuchar, por las que nos arreglamos, trabajamos hasta el agotamiento y nos desvivimos. Solemos pensar que si nos elogian, significa que nos quieren. Si nos dicen cosas bonitas, significa que nos desean lo mejor. Pero mi experiencia y la de mis antepasados dicen lo contrario. El elogio excesivo suele ser el principio del fin. La cuarta técnica se llama devolver el cumplido. Es el arte de no asumir demasiado y la capacidad de actuar como un espejo. Analicemos la mecánica de este proceso. Cuando alguien te hace un cumplido, sobre todo si es demasiado efusivo, demasiado entusiasta o inesperado, se produce una brecha en tus defensas. La crítica nos tensa y nos hace levantar un escudo. ¿Pero la adulación? La adulación nos relaja, nos derretimos, sonreímos, abrimos nuestro abrazo energético. Sí, elógiame, realmente soy tan bueno. Es precisamente en este momento, cuando estás abierto e indefenso, que el programa de otra persona se introduce en ti. Porque detrás de las palabras, «¿Qué casa tan preciosa tienes?», a menudo se esconde el pensamiento, «¿Por qué yo no tengo algo así?». Detrás de las palabras, «¿Qué suerte tienes con tu marido?», a menudo se esconde la amargura de la propia soledad. Puede que la persona ni siquiera se dé cuenta de esta maldad. Puede que te sonría a la cara, pero su subconsciente en ese momento te está asestando un golpe. Esto es lo que la gente llama maldecir con elogios. ¿Te ha pasado alguna vez? Presumiste de tu salud y luego te enfermaste. Dijiste lo bien que dormía tu hijo y luego lloró toda la noche. Esto no es misticismo. Aceptaste la energía pesada de la envidia envuelta en el bonito envoltorio de las palabras. La técnica de devolver el cumplido es necesaria para que no cargues con esta carga sobre tus hombros. No debes estar de acuerdo con el elogio. Sí, soy genial. Porque eso es orgullo, y el orgullo nos hace vulnerables. Pero tampoco debes discutir. Oh no, este es un vestido viejo, soy horrible. Porque esa es la posición de víctima, y te estás insultando a ti mismo. Debes actuar como un tenista sabio, golpeando la pelota suave pero con confianza hacia el lado de la cancha del oponente. Haz que el cumplido regrese a la persona que lo dijo. ¿Cómo funciona esto? La clave es desviar el foco de atención de ti mismo hacia la otra persona.
para que ella sea la fuente de esa bondad. Si la persona lo dijo con sinceridad, la buena voluntad le regresará. Si lo dijo con envidia, su propia envidia le regresará como un boomerang, sin hacerte daño. Esta es una protección ecológica perfecta. Ahora les contaré una historia que me enseñó esta regla de una vez por todas. Esto no le sucedió a mi abuelo, sino a nuestra vecina, la tía Sonia. Que Dios le dé salud si aún vive. La tía Sonia era una mujer de una belleza increíble, incluso a los 50 años. Tenía un cabello abundante, una figura majestuosa y siempre, incluso al salir a comprar pan, parecía una reina. Y tenía una amiga íntima llamada Clara. Clara era todo lo contrario, pequeña, quisquillosa y muy envidiosa. Clara tenía un talento. Sabía cómo alabar de tal manera que después de sus palabras daban ganas de ir a lavarse. Se encontraba con Sonia en la entrada y empezaba a cantar como un ruiseñor. «Ay, Sonechka, Dios mío, qué bien te ves. Mira esa piel. Ni una sola arruga. Duermes en un refrigerador y este abrigo debe costar una fortuna. Simplemente brillas como un diamante. Ojalá yo viviera también». Y cada vez, escúchenme bien, cada vez después de un encuentro así, la tía Sonia tenía problemas. O se le rompía un tacón a los 5 metros, o le dolía tanto la cabeza que tenían que llamar a una ambulancia, o perdía la cartera. Sonia empezó a temerle a Clara, empezó a esconderse de ella, a dar la vuelta al edificio por el otro lado. Entendió que Clara estaba consumiendo su belleza con su envidia, y entonces, un día, mientras estábamos sentados en el patio jugando dominó, Sonia se quejó entre lágrimas a mi padre. «No sé qué hacer. Me está volviendo loca con su amor. No puedo ser grosera con ella. Parece que me desea lo mejor, me elogia». Mi padre sonrió y dijo: «Sonia, estás aceptando un regalo que es como una bomba de relojería. Deja de tenerlo en tus manos, devuélveselo». «¿Cómo?», preguntó Sonia. «La próxima vez que te diga lo guapa que eres, no le des las gracias. Dile que ve belleza en ti porque ella misma tiene un alma hermosa. Haz que se sienta culpable por ese cumplido». Un par de días después, presencié esta escena con mis propios ojos. Fue una verdadera lección magistral. Clara apareció doblando la esquina, vio a Sonia con una nueva bufanda de seda e inmediatamente esbozó una sonrisa maliciosa. «Sonechka, qué maravilla. Esta bufanda hace que tus ojos se vean tan azules como el océano. Qué bien te sienta la riqueza, cariño. No puedo dejar de mirarte». Sonia se quedó paralizada por un segundo. La vi respirar hondo, pero en lugar del habitual «gracias», avergonzado, miró a Clara directamente a los ojos. Le dedicó la sonrisa más cálida y dijo en voz alta para que todo el patio la oyera: «Clarochka, querida, es que tú misma tienes un corazón tan bondadoso y unos ojos tan puros. Por eso solo ves belleza a tu alrededor. Solo una persona tan luminosa como tú puede hablar con tanta belleza. Que Dios te dé el doble de lo que deseas para mí». Deberías haber visto la cara de Clara. Se atragantó a mitad de la frase. Se le puso la cara roja a manchas. Empezó a toser como si se hubiera tragado una mosca. Esperaba que Sonia se avergonzara y le diera energía. Pero Sonia puso un espejo delante de sí misma. Y toda esa envidia negra que se escondía en las dulces palabras le cayó encima a la propia Clara. Clara murmuró algo ininteligible. Sí, claro. Tengo que irme. Me olvidé de la plancha». Y literalmente huyó hacia su portal. Desde ese día, Clara dejó de prodigar cumplidos. Empezó a saludar a Sonia de forma breve y reservada. Y los dolores de cabeza y los tacones rotos de la tía Sonia desaparecieron. Así funciona. Cuando te digan, «eres un genio», responde, «es gracias a tener maestros y amigos tan sabios como tú». Cuando te digan, «has adelgazado», responde, «gracias a vuestras oraciones y buenas palabras, me mantengo». Cuando te digan, «qué hijos tan maravillosos tienes», responde, «simplemente se sienten atraídos por personas buenas como vosotros y aprenden de vuestro ejemplo».
Desvía las flechas, no te quedes con los elogios. Disuélvelos en el espacio o devuélvelos a la persona. Vuélvete transparente a la adulación. Si la persona es amable, se alegrará con tu respuesta. Si es malvada, se quemará con su propia maldad. En cualquier caso, tú permanecerás completamente a salvo y con tu oro. La quinta técnica, la regla de la boca cerrada durante la enfermedad. Amigos míos, lo que voy a deciros ahora concierne a lo más preciado que tenemos. No es dinero, ni carrera, ni siquiera reputación. Es nuestra vida en el sentido literal, nuestra salud. La quinta técnica se llama la regla de la boca cerrada, y está escrita, desafortunadamente, no con tinta, sino con la amarga experiencia de miles de personas que no supieron cuándo callarse. Cuando enfermamos, cuando nuestro cuerpo falla, cuando terminamos en el hospital o simplemente nos quedamos en casa con fiebre alta, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Queremos volvernos niños pequeños. Queremos que nos compadezcan. Queremos coger el teléfono, llamar a mamá, a una amiga, a un colega y decir, «Ay, me siento tan mal. El médico dijo esto y aquello. Las pruebas son terribles. Tengo mucho miedo». Este es un impulso natural, pero es el impulso de un suicida. Escucha con atención. La enfermedad siempre es una brecha en tu armadura energética. En tu estado normal, eres fuerte como una roca. Una mirada de reojo o una mala palabra te resbalan. Pero cuando estás enfermo, eres como un nervio expuesto. Eres como una fortaleza cuyo muro se ha derrumbado. Y es precisamente en este momento cuando tú, en lugar de atrincherarte y dedicar todas tus fuerzas a reparar el muro, sales a la plaza y gritas, «Miren todos, estoy herido, tengo un agujero aquí». ¿Por qué es esto mortalmente peligroso? Por dos razones. Primero, la lástima. La gente cree que la lástima es amor. Eso es mentira. La lástima es una energía pegajosa y pesada, como un pantano. Cuando alguien te dice, «Ay, pobrecito, qué mala suerte tienes, tan joven y ya con tantos problemas», no te está dando fuerza, te está colgando un peso encima. Con su pensamiento, está afirmando tu enfermedad. Te está fijando en el estado de víctima. Recuperarse cuando 10 personas te compadecen es 100 veces más difícil que cuando nadie sabe de tu enfermedad. La lástima te clava al suelo y necesitas ligereza para levantarte. Segundo, la alegría por el mal ajeno. No seamos ingenuos. No todas las personas te desean el bien. Al enterarse de tu debilidad, tus enemigos, o simplemente las personas envidiosas experimentan un placer secreto. Y este placer, esta chispa negra, vuela directamente hacia tu herida abierta. Te conviertes en un blanco que se ha delatado a sí mismo. «Ajá», piensa un competidor. «Está débil. Se le puede dar el golpe de gracia». «Ajá», piensa una mujer envidiosa. No todo es color de rosa para ella. También está sufriendo. Estos pensamientos son veneno que impide que los medicamentos hagan efecto. La técnica de la boca cerrada dice, una bestia, cuando está herida, se refugia en la guarida más profunda y guarda silencio. No se queja para que todo el bosque la oiga. Interrumpe la comunicación con el mundo exterior para que toda su energía, hasta la última gota, se destine a la recuperación. Hasta que te recuperes por completo, hasta que estés de nuevo en pie. Solo tu médico y la persona que te da un vaso de agua deben conocer tu diagnóstico. Para los demás, estás ocupado, de vacaciones o simplemente descansando. Les contaré una historia instructiva sobre un viejo conocido nuestro. Llamémoslo tío Micail. Micail era un hombre grande y ruidoso, un verdadero héroe. Tenía su propia carnicería y su voz era tan potente que hacía temblar las ventanas. Nunca se enfermaba, ni siquiera tenía un simple resfriado. Estaba orgulloso de su fuerza. Pero un día, como suele suceder, la edad y los nervios le pasaron factura. Micail tuvo problemas cardíacos, nada grave. Necesitaba una operación programada, no muy complicada. Los médicos le dieron excelentes pronósticos.
Parecía que solo tenía que acostarse, someterse a la operación, descansar una semana y listo. Pero Mikhail no sabía guardar silencio. Se asustó, y este miedo lo llevó a cometer un error fatal. Una semana antes de la operación, empezó a llamar a todo el mundo. Llamó a proveedores, clientes, parientes lejanos en otras ciudades. «Ay, hermano», decía con voz trágica, «voy a pasar por el quirófano. El motor me está fallando. ¿Quién sabe si despertaré? Perdóname si algo no estuvo bien. Recen por este pecador». Convirtió su operación en un espectáculo. Todo el vecindario hablaba del corazón de Mikhail. En la sinagoga susurraban, «¿Viste a Misha? ¿El viejo se rindió? Sus asuntos deben estar mal si se está despidiendo así». En el mercado decían, «Sí, el corazón no es broma. Mi vecino se acostó así y no se levantó». La gente empezó a darlo por muerto en sus pensamientos. Ya lo imaginaban débil, enfermo, moribundo. Alrededor de Mikhail se formó una densa nube de expectativas negativas que se podía cortar con un cuchillo. ¿Y qué creen? La sencilla operación no salió según lo previsto. Se produjo una hemorragia, luego una infección. Mikhail yacía en cuidados intensivos, pálido, lleno de tubos, y los médicos solo se encogían de hombros. El cuerpo, por alguna razón, no está luchando. Extraño, un hombre tan fuerte, y se está apagando ante nuestros ojos. Mi padre, al enterarse de esto, fue a ver a su esposa, la tía Raya. La encontró en el pasillo del hospital, con los ojos llorosos y un teléfono en las manos. Estaba contándole a otra amiga lo mal que estaban las cosas. Mi padre le arrebató el teléfono de las manos y lo apagó. «Raya», le dijo con dureza, «¿quieres matar a tu marido o salvarlo?» «Salvarlo», sollozó ella. «Entonces cállate tú y cállate él. A partir de este momento, ni una palabra a nadie. Si alguien llama, di, Misha está bien, está durmiendo, le dan el alta mañana, ¿entiendes? Miente, pero no dejes que sientan lástima por él. Deja de alimentar a la muerte con tus conversaciones». La tía Raya era una mujer sabia. Obedeció. Dejó de recibir visitas. Respondía a todos con sequedad. «Nos estamos recuperando. Todo está bien. Gracias. Adiós». Fue a la habitación de Mikhail, que estaba consciente pero muy débil, y le dijo, «Misha, ya está, no más despedidas, estás sano. No le diremos a nadie ni una palabra sobre tu dolor. Solo estás descansando». Y ocurrió un milagro. Tan pronto como cesó el flujo de condolencias, tan pronto como la gente dejó de hablar de su enfermedad, Mikhail comenzó a recuperarse. La energía dejó de disiparse. Después de 3 días lo trasladaron a una habitación normal. Después de 2 semanas salió del hospital por su propio pie, más delgado, más callado, pero vivo. Luego, muchos meses después, le dijo a mi padre, «Sabes, lo sentí. Cuando me quejaba con todos parecía que me querían, pero en realidad cada llamada era como si me quitaran un trozo de vida. Me sentía obligado a morir para no decepcionar sus expectativas, y cuando Raya creó silencio, finalmente pude concentrarme en mí mismo». Amigos, recuerden esta lección. La enfermedad es un proceso íntimo. Es una conversación entre tu cuerpo y tu alma. No se necesita un tercero en esta conversación. Si algo te duele, díselo al médico, díselo a Dios, pero no lo publiques en las redes sociales ni te quejes con tu vecino. A la pregunta, ¿te ves pálido? ¿Estás enfermo? Responde, «Solo no dormí lo suficiente. Todo está bien». No aceptes la lástima de los demás. No dejes que extraños entren en tu dormitorio. El que se recupera es el que sabe guardar el secreto de su debilidad. Recupérate por completo. Cierra la brecha con el silencio, y tu cuerpo te lo agradecerá. La 6ª técnica: la negativa sin justificación. Hablaremos de una enfermedad que padece el 90% de las personas buenas y educadas. Esta enfermedad se llama el deseo de complacer a los demás. Hablaremos de cómo decimos la palabra no
¿Y por qué nuestro no a menudo suena como una invitación a que se aprovechen de nosotros? La sexta técnica se llama la negativa sin justificación, o, como decía mi abuelo, la negativa con dignidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede a tu energía cuando intentas negarte a una petición que no quieres cumplir? Imagina que un conocido te pide un préstamo, o que tu jefe te pide que vayas a trabajar en tu día libre, o que unos familiares se presentan en tu casa cuando estás agotado. ¿Qué hace una persona normal? Dice no. Pero inmediatamente, en ese mismo instante, empieza a tú añadir a ese no una enorme cantidad de justificaciones. Oh, no puedo prestarte dinero porque estamos haciendo reformas en casa y el coche necesita reparaciones. No puedo ir a trabajar el sábado porque le prometí a mi suegra que la llevaría a la casa de campo. No podemos recibiros porque nuestros hijos están enfermos. ¿Crees que al explicar el motivo estás siendo educado? ¿Crees que estás suavizando el golpe? Estás muy equivocado. En ese momento, estás cometiendo un crimen contra tu propia personalidad. Mira lo que sucede a un nivel sutil. En cuanto dices la palabra ¿por qué?, automáticamente te colocas en la posición del culpable. Básicamente le estás diciendo a la persona que pregunta, perdóname, amo, por no poder servirte. Tengo una razón válida. Tengo una excusa. Te colocas por debajo de la persona que pregunta. Le das derecho a juzgar si tu razón es lo suficientemente importante. Y lo peor de todo, la justificación abre la puerta a la manipulación. Es una trampa que te tiendes a ti mismo. Si dices, no puedo prestarte dinero porque estoy haciendo reformas, el manipulador dirá inmediatamente, venga, las reformas pueden esperar una semana y lo necesito urgentemente. Si dices, no puedo ir a trabajar porque voy a llevar a mi suegra a algún sitio, el jefe dirá, pues llámale un taxi. La empresa pagará y tú vienes. Tu justificación no es un escudo, es un blanco. Le das a la persona un argumento que puede refutar, y entonces tendrás que inventar una nueva mentira, lo cual es humillante, o aceptar, lo cual es destructivo. Pierdes el respeto por ti mismo y, créeme, la otra persona también deja de respetarte. Perciben tu debilidad. Perciben que eres escurridizo, que mientes para evitar el conflicto. La técnica de negarse sin justificación requiere valentía, pero otorga una libertad inmensa. Su esencia es simple. Un no es una oración completa. No necesita explicaciones, no necesita pruebas. Tienes derecho a negarte simplemente porque no quieres, simplemente porque es tu dinero, tu tiempo y tu vida. Cuando dices un no firme y tranquilo, o desafortunadamente no tengo esa posibilidad en este momento, y después guardas silencio, ocurre la magia. Te conviertes en una roca. La otra persona choca contra un muro. No tiene nada a lo que aferrarse. No pueden decir, las reformas pueden esperar, porque no hablaste de reformas. Simplemente dijiste que no tienes la posibilidad. Punto. Esto genera un respeto involuntario. La gente percibe fuerza, la fuerza de una persona que conoce sus límites. Ahora les contaré una historia sobre uno de nuestros parientes, el tío Moisey, a quien todos llamaban simplemente Moña. Moña era una persona excelente, un manitas. Arreglaba relojes, soldaba ollas, podía armar una radio con una plancha, pero Moña tenía un problema. Era tan incapaz de negarse como un viejo sofá. Moña tenía una casa de campo, una pequeña casa junto al río, donde soñaba con descansar en silencio, pescar y escuchar a los pájaros. Pero como Moña era tan amable, cada verano su casa de campo se convertía en un ir y venir constante de gente. Todos los parientes lejanos, amigos de amigos, vecinos del edificio, todos consideraban su deber invitarse a la casa de Moña para el fin de semana. «Moña», le decían, «estábamos pensando hace un tiempo maravilloso. Iremos a tu casa a comer brochetas. Nosotros llevamos la carne, tú pones el lugar». Moña odiaba estas reuniones. Estaba cansado, quería silencio, pero no podía decir «váyanse». Su educación no se lo permitía, y empezó a mentir.
se convirtió en un virtuoso de las excusas. Cada jueves empezaba a sudar al teléfono. «Ay, ya sabes», le decía con voz temblorosa a otro gorrista. «Este fin de semana no me viene bien. Tengo, una gotera en el tejado. Voy a estar hirviendo betún. Va a haber un olor terrible». «No hay problema», respondían los invitados descarados. «Te ayudaremos». Monya entraba en pánico e inventaba una nueva mentira. «No, en realidad, también vino la tía Rosa y es contagiosa. Tiene varicela. Nosotros ya la hemos pasado. No tenemos miedo». Era un infierno. Monya se enredaba en sus propias mentiras. Una vez les dijo a unos conocidos que se había ido de viaje de negocios y luego se escabulló a la casa de campo. ¿Y qué creen? Esos mismos conocidos decidieron ir a visitarlo sin avisar. Vieron a Monya escondido detrás de un arbusto de grosellas. ¡Qué vergüenza!, le gritaron. «Monya, ¿te escondes de tus amigos? Nos mentiste. Vinimos a verte con toda la ilusión y resulta que eres un tacaño». Monya se sentía como una nulidad. Era el dueño de la casa, pero se comportaba como un ladrón. Después de este incidente, se acercó a mi abuelo, con el rostro tan oscuro como una nube de tormenta. «Voy a vender esta casa de campo», dijo Monya. «No puedo más. O soy un esclavo de mis invitados o un mentiroso». El abuelo le sirvió té, lo miró con severidad y dijo: «Monya, no vas a vender la casa de campo. Estás vendiendo tu conciencia demasiado barata. ¿Crees que tienes miedo de ofenderlos? No. Tienes miedo de que piensen que eres malo. Quieres comprar su cariño con tu complacencia. Eso es un bien muy caro, Monya. No puedes permitírtelo». «¿Entonces qué debo hacer?», preguntó Monya. «¿Decirles que se vayan al diablo?». «¿Por qué con insultos?», se sorprendió el abuelo. «Insultar es cosa de débiles. Los fuertes hablan con calma. La próxima vez que llamen, dirás una sola frase. Anótala. Dirás: desafortunadamente, este fin de semana me resulta inconveniente». «¿Eso es todo?», preguntó Monya. «¿Y si preguntan por qué?». «Y aquí», dijo el abuelo, levantando el dedo, «llega el momento de la verdad. Si preguntan por qué, respondes: porque tengo otros planes, y te callas. Incluso si tus planes son holgazanear y mirar al techo, esos son tus planes. No te atrevas a justificarte. En cuanto empieces a dar explicaciones, habrás perdido». Llegó el viernes. Sonó el teléfono. Un amigo insistente del trabajo. «Hola, Monya. Nos hemos reunido para ir a verte, espéranos». Monya palideció. La mano con el auricular le temblaba. Miró el papel que le había dado el abuelo. Respiró hondo. «Hola, Grisha. No, este fin de semana me resulta inconveniente. No podré recibirlos». Un silencio se cernió al otro lado de la línea. Grisha no se lo esperaba. Estaba acostumbrado a que Monya empezara a dar rodeos. «¿Qué quieres decir con que es inconveniente?». La voz de Grisha se endureció. «¿Estás ocupado? ¿Qué pasó? Ya compramos la carne». A Monya le picaba la lengua por decir algo sobre un dolor de espalda o sobre la visita de marcianos, pero recordó la mirada de su abuelo. «Grisha», dijo Monya con firmeza, «ya te lo dije, me resulta inconveniente. Tengo otros planes para mi casa. Lo siento, esta vez no». Y colgó. Monya se sentó y esperó a que se cayera el cielo, a que la gente viniera corriendo con antorchas, pero el teléfono permaneció en silencio. Ese fin de semana, Monya descansó en su casa de campo solo por primera vez en 5 años. Escuchó a los grillos, bebió té, y se sintió no como un niño travieso, sino como el dueño de su tierra. Luego, por supuesto, algunos amigos se fueron alejando, aquellos que no necesitaban a Monya, sino su casa de campo. Pero los verdaderos se quedaron. Y sorprendentemente, empezaron a llamar y a preguntar con cortesía: «Hola, Monya, ¿tienes la oportunidad y las ganas de vernos?». Empezaron a respetar su territorio porque él mismo empezó a respetarlo. Recuerden, amigos, su justificación es la sangre que atrae a los tiburones. Dejen de sangrar. Su no debe ser seco,
firme y educado. Solo entonces se convertirán en dueños de su destino, no en sirvientes de los deseos de los demás. La séptima técnica, la piedrecita en el zapato. Hay momentos en que es imposible ocultar el éxito. No se puede aplicar la regla del silencio porque la victoria es visible para todos. Por ejemplo, compraste un coche de lujo y llegaste a la oficina en él. O perdiste mucho peso y te volviste más atractivo y es visible a simple vista. O te nombraron para un puesto importante y salió publicado en el periódico. En ese momento te conviertes en un blanco fácil. Brillas. Y el brillo, como ya he dicho, irrita los ojos de quienes están acostumbrados a vivir en la oscuridad. La gente te mira y piensa, mira qué suerte tiene este, tiene esto y tiene aquello, y su camisa es blanca, y sus dientes son perfectos. Da asco mirarlo. La perfección provoca agresión. Es la ley de la selva. Si alguien es demasiado bueno, significa que es peligroso. Significa que se ha apoderado de todos los recursos de la manada. ¿Qué hacer en esa situación? No puedes esconderte. Fingir ser pobre es una tontería. Nadie te creerá. Aquí entra en juego la séptima técnica, que llamamos la piedrecita en el zapato. ¿En qué consiste? Imagina que te pones unos zapatos nuevos de charol caros. Son perfectos. Todos los miran con envidia. Pero si te pones una pequeña piedrecita afilada dentro y empiezas a cojear un poco, la envidia desaparece al instante. La gente pensará, sí, los zapatos son preciosos, pero ¿cuánto sufre el pobre? Le rozan. Y en lugar de enfado sentirán condescendencia o incluso lástima por ti. Tu tarea es crear artificialmente esta piedrecita. Debes encontrar voluntariamente en tu gran éxito un pequeño defecto cotidiano y comprensible, y mostrárselo a la gente. Debes darles algo a los envidiosos. No pueden asimilar tu felicidad completa, pero sí la asimilarán fácilmente si saben que viene acompañada de algún problema. ¿Cómo funciona esto en la vida real? Muy sencillo. Se llama equilibrio. Si te ascienden y todos tus colegas te miran como lobos, debes quejarte en voz alta, para que todos te oigan. No del salario, Dios no lo quiera, sino de la responsabilidad. Dices, me dieron el puesto, pero ahora no tendré fines de semana. El jefe llama incluso por la noche. Ya ni me acuerdo de cómo son mis hijos. Me ha vuelto a dar la úlcera por los nervios. ¿Qué pasa por la cabeza de tus colegas? Su envidia se desinfla. Piensan, vaya, ¿se ha metido en la esclavitud por ese dinero? No, prefiero quedarme tranquilamente en mi puesto. Dejas de ser un enemigo. Te conviertes en un compañero de infortunio. Esta es la máxima maestría de la magia social. Manejas las emociones de los demás simplemente desviando el foco de atención de tu triunfo a tu incomodidad. Aunque sea inventada, permites que la gente se sienta un poco mejor que tú en un aspecto, y por eso te perdonan tu superioridad en todo lo demás. Ahora les contaré una historia que le sucedió al hijo de una amiga de mi madre. Se llamaba David. David era, como se suele decir, un genio. Era un dentista brillante. Tenía unas manos tan delicadas que los pacientes se dormían en la silla, y por supuesto, el dinero le llovía. David ahorró durante mucho tiempo y finalmente cumplió su sueño. Compró un apartamento en el mismísimo centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos, con vistas a la plaza principal. Era un palacio, no un apartamento. Molduras, parqué, ventanales enormes. Y entonces David decidió dar una fiesta de inauguración. Invitó a amigos de la infancia, compañeros de clase, familiares. La gente llegó y vi cómo cambiaban sus caras. Al principio sonreían, pero cuanto más recorrían las habitaciones, cuanto más veían los muebles caros y las magníficas vistas desde la ventana, más sombríos se ponían. Un silencio pesado flotaba en el aire. Alguien dijo con sarcasmo, «Bueno, claro, esto no es como estar hacinado en un apartamento de la época de Khrushchev». Alguien susurró, «Seguro que lo robó con lo que gana con los dientes». David sintió que estaba perdiendo amigos. Se encontraba en medio de su sala de estar confundido,
con una copa de vino en la mano, y a su alrededor no veía rostros alegres, sino miradas frías. Se dio cuenta de que la velada terminaría en catástrofe, y que esas personas se irían odiándolo. Entonces David recordó lo que le habían enseñado los ancianos. Recordó la metáfora de la piedrecita en el zapato. De repente, dejó la copa sobre la mesa, suspiró profundamente, se llevó las manos a la cabeza y dijo en voz alta para que todos se callaran: Amigos, ustedes miran esta belleza y piensan, ahí está David, qué suerte tiene. Y yo miro y pienso, ¿por qué demonios me metí en esto? Todos se quedaron paralizados. La envidia dio paso a la curiosidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó el amigo más envidioso. No tienen ni idea, dijo David, agitando la mano con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Este edificio es un monumento arquitectónico. ¿Saben lo que eso significa? No puedo clavar un clavo en la pared sin el permiso de una comisión. Las tuberías están podridas. Tienen 100 años, pero no se pueden reemplazar. Patrimonio histórico. Sale agua oxidada día sí, día no. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas. Las primeras sonrisas de alivio aparecieron en sus rostros. David se metió en el papel y continuó. El aislamiento acústico. Dios mío. Las paredes son de cartón. El vecino de arriba es violinista y toca desde las 6 de la mañana. Abajo vive una anciana con perros. Están en guerra. No he dormido en una semana. Ando como un zombi. Se acercó a la ventana y señaló trágicamente la plaza. Y esta vista preciosa, ¿verdad? Ahora imaginen fiestas, conciertos, desfiles. Hay tanto ruido que las ventanas tiemblan. Y atascos. Aparco el coche a 3 manzanas porque no hay sitio en el patio. Tengo que cargar las bolsas de la compra bajo la lluvia yo solo. Sinceramente, ya estoy pensando que quizás me equivoqué al vender mi pequeño y tranquilo apartamento en las afueras. Al menos allí se podía dormir. Y ocurrió un milagro. Vi a los invitados relajarse. Sus hombros se destensaron. Una luz amable apareció en sus ojos. Ese mismo amigo envidioso se acercó a David. Le dio una palmada en el hombro y le dijo con sinceridad, de corazón: Sí, hermano, te has metido en un buen lío. No se puede prohibir vivir bien, pero te has buscado un montón de problemas con tu propio dinero. Lo siento mucho. Bueno, no importa, aguanta. Al menos los techos son altos. La velada se salvó. La gente bebió, comió, rió y sintió lástima por David. Se fueron a casa con el corazón ligero. Pensaron, sí, tiene un palacio, pero al menos yo tengo agua potable y mi vecino no es violinista. Estoy mejor. David conservó su lujoso apartamento y a sus amigos. Él, por supuesto, exageró un poco los problemas. Cambió las tuberías y el violinista tocaba rara vez. Pero esta pequeña actuación, esta piedrecita que les metió en el zapato, lo salvó de la envidia. Recuerden, amigos, si quieren que la gente les perdone su éxito, deben mostrarles que ustedes también sufren. Encuentren su piedrecita, que sean los altos impuestos, un jefe insoportable, alergia al caviar negro o ampollas por zapatos nuevos. Denle a la gente una razón para sentir lástima por ustedes. Y con gusto les permitirán ser felices. Porque una persona feliz y que sufre es inofensiva para ellos, es uno de los suyos. Y ahora, amigos, lo más importante de lo que les advertí. Cada uno de ustedes tiene ahora mismo una bomba en el bolsillo que está haciendo estallar sus cimientos. Es su teléfono. Vivimos en una época extraña. Nos parece que si no publicamos una foto no sucedió. Empezamos a construir los cimientos de una casa. Inmediatamente una foto en las redes. Pedimos matrimonio, foto del anillo. Vemos 2 rayas en una prueba de embarazo, foto para las amigas. Recuerden la cruel ley que me transmitió mi abuelo. No cuentes los pollos antes de que nazcan. Mientras el grano está en la tierra, crece. Pero si cavas la tierra para mostrarle a todo el mundo, miren cómo crece. El grano morirá. Cuando le muestras al mundo tus planes, no tus resultados, estás regalando la energía de ese asunto.
Mentalmente ya has vivido el éxito, has recibido likes, has obtenido dopamina barata. El universo ya no tiene motivos para darte resultados reales. Ya te lo has consumido en los comentarios. La regla de oro. Habla solo de lo que ya ha sucedido, se ha consolidado y ha dado frutos. Construiste una casa, viviste en ella un año, entonces muestra la chimenea. Tuviste un hijo, lo criaste, entonces presume. Hasta ese momento, boca cerrada, teléfono en el bolsillo. Resumamos. Hemos comprendido que la indiscreción es un peligro no solo para los espías, sino también para nosotros mismos. Aprendimos a no revelar cifras para no dar la clave de acceso a nuestra cartera. Aprendimos a disimular el éxito con quejas para calmar la envidia ajena. Aprendimos a ser imperturbables ante los manipuladores y a devolver los halagos a quienes los profieren. Comprendimos que la enfermedad prefiere el silencio y que un no necesita justificación. El significado espiritual de todo esto es simple. Un barril lleno no hace ruido. Solo lo que está vacío resuena. El Todopoderoso ama la modestia. Cuando guardas silencio sobre tu felicidad, la conservas en tu interior como un fuego sagrado en un templo al que los extraños no pueden entrar con los pies sucios. Conviértete en una copa llena y silenciosa. Acumula, no derroches. Si estas palabras te conmovieron, si sentiste la verdad en ellas, haz algo sencillo. Suscríbete a este canal. Aquí hablamos de cosas que preservan la vida. Y en los comentarios, respóndeme a una pregunta. ¿Alguna vez te has jactado de tus planes y todo se ha venido abajo? ¿Qué sucedió? Comparte tu experiencia para que otros vean cómo funciona esta ley. Y sin falta, mira ahora mismo el siguiente video de mi canal. No te diré el título, pero en él analizo un tema sin el cual incluso la persona más rica seguirá siendo pobre. Esto cambiará por completo tu perspectiva sobre cómo vivir. Nos vemos en el silencio.